cumplen un 100% de los casos. Entonces tiene una cierta incertidumbre. Eso sí, a veces está muy cerca de los operadores porque se relacionan con el Estado, pero los metacomentarios pueden estar en cualquier lugar del protocolo. Lo que no deben aportar es información. Claro, una información directa, o sea, todo aporta información, no es que un metacomentario no sirve, pero bueno, no aporta para este protocolo en específico, podrá aportar capaz para los siguientes protocolos, pero para ese específico no aporta información. Ok. Y después, si cuando yo voy viendo el texto y voy encontrando relaciones y valores, Sí. pero no hay una característica, yo la puedo crear la característica. Claro, si vos tenés un valor, pero tu característica no está explícita, creás, digamos, o sea, agregás una característica implícita. Que Lo que siempre no lo debe que... haber es valor sin característica. Claro, o sea, la tabla esa no puede quedar valores sueltos, como características tampoco sueltas, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, digo, bueno, no sé, este insecto tiene pies, uno dice, bueno, a ver, yo puedo poner capaz insecto y puedo poner, no sé, pies como una característica, supongamos, pero después tenés que poner el valor. ¿Qué significa? No sé, el valor puede ser sí o tiene, por ejemplo. O Ah, ok. sea, así como vos tenés valores sin característica, puede pasar que haya características sin un valor explícito. Entonces también hay que agregarlo. Después vas al experto y le preguntas, bueno, ¿está bien esto poner o cómo lo reformulo? Pero en un principio a priori lo agregás vos dentro de tu análisis. Perfecto. Mm. Estoy viendo a ver si me Sí, falta sí, sí. algo Tranqui, tranqui. más. Disculpe, tengo una duda. Sí, En la parte de deducción natural, creo que se sí, llamaba así el tema. eh, Hay una parte de un ejercicio, creo que es el 4, no me acuerdo, que hay una sí, parte donde te toca una triple de inyunción. sí. Ahí, para hacer la eliminación, ¿no pasa nada? O sea, ¿puedo tomar los tres como si fueran tres cajas diferentes para No, hacer la eliminación? lo que tenés que ir es como cerrando las disyunciones de a poco. O sea, supongamos que te dice, no sé, A o B, y por el lado de B, no sé, te viene un A o C, supongamos. Entonces eso, primero lo que tenés que hacer es cerrar tu A o C. Una vez que cerrás ese, cerrás el más grande, el A o B, ¿se entiende? Vas como cerrando de a poco. Sí, ok, está bien. Vale, muchas gracias. Buenísimo. Buen Hola día. Flor, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Acá andaba tratando de, tuve que poner todas las claves, ¿viste? Estos días que la compu anda más lento. Pero vos sabés que yo también tuve que poner las claves de nuevo todas, no sé qué le pasó. Listo, bueno, no fui yo Sí, sola. no, Sí, pero mismo prendí la compu y se conecta siempre automáticamente, no se conectó, lo puse en una no. red, lo pasé en otra. No, igualmente el error fue mío, que lo hice todo muy justo a tiempo. Pero a mi perrita, es una pavada, yo a mi perrita la saco a la mañana, el que se levanta primero. En la semana en casa se levantan todos a las 6, mi hija más grande sale muy temprano. Los sábados no. Claro. Entonces me levanto yo. Y la perrita quería jugar, ¿viste? Cuando vos decís, Mi Pompi, amor. hace pis y caca en el balcón, es una perra muy chiquitita. Entonces yo, Pompi, vení. Y se estiraba. Le digo, este es momento de estirarse. Mi Se amor. estiraba, se me ponía panza arriba. Y le digo, no, salí a hacer pis y caca. Y después daba vueltas y vueltas. Digo, la punta del obelisco. ¿Viste? Cuando uno está apurado, hace todo lento. Pero bueno. Claro. Igualmente nada, porque me levanté muy hice todo muy sobre la hora, si no. El error fue mío. Y después digo, la computadora, digo, otro lento más. Y ahí ya estaba llorando pidiendo que la levanten. Es terrible. No tengo hijos chicos, Lo tenés a Pompón. tengo a Pompón que se te para y te mira y te... Es terrible, es terrible. No pasar, es un bombón la perra, la verdad, no puedo decir nada.
Pero mi hija más grande, siempre lo cuento, mi hija más grande cuando, no sé, los que tengan hijos chicos, mi hija más grande se acercaba a la cama, me abría el ojo y me decía, mamá, ¿dormís? Y yo decía, no. Es terrible. Sí, sí, con la más chica no me pasó eso, o sea, venía así, qué sé yo, te llamaba desde la cama, pero me acuerdo de Valentina viniendo, me abría el ojo y me decía, mamá, ¿vos estás durmiendo? No, estaba con los ojos Claro, cerrados, estaba practicando, qué sé yo, claro. ejercitando los párpados. Así que bueno, Bueno, igual acá estuvimos charlando sobre algunos ejercicios, así que no hay problema. se entretuvieron mientras yo daba vueltas con el perro. La Sí. próxima lo hago antes. No, el error fue mío, me levanté, la verdad me levanté muy sobre la hora esta vuelta. Bueno, ahí está. Bueno, ¿les parece? ¿Grabamos sin? Dale, perfecto. Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy 12 de junio. Sí, Es esta clase, la clase que viene y el parcial, ¿no? sí. Bueno, chicos, ya estamos, Ya está, ya está. ya está. Cuando nos querramos dar cuenta, ya pasó el cuatrimestre. Qué barbaridad. Así que bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama lógica, que lo van a ver con Sin. Así que igualmente después vamos a hablar de algunas cositas y todo, así que no se Ujú. vayan. No, ¿Estamos? no se vayan. Bien. Entonces, voy a compartir las pantallas. Voy a aprovechar que justo hay alguien que quiere entrar. Cualquier cosa si hay algo. Me van avisando. Sí, sí. Porque además no se ve el chat, así que avisen verbalmente. Claro. Bien. Entonces, bueno, como Flor te decía, nuestra idea de hoy es ver lógica difusa. Esta lógica difusa está dentro, digamos, enmarcada dentro de los modelos del razonamiento aproximado. Entonces vamos a ver lo que es el razonamiento aproximado, ¿no? La definición lo que dice es que son modelos que lo que tratan es de imitar la forma en que una persona toma una decisión. O sea, si uno toma una decisión, uno la decisión no la toma siempre con hechos certeros, sino que una decisión se puede tomar con información imprecisa, con información incierta, y a partir de eso se realizan inferencias. Bueno, los modelos del razonamiento aproximado aplican métodos justamente para esto, para representar, para combinar y propagar lo que es información que es imprecisa e incierta, para poder tomar una decisión. Entonces esperen que acá admito como uno más, así no se escucha. Bien. ¿Qué es entonces? Uno se puede preguntar, bueno, ¿qué es la incertidumbre? ¿Qué es la imprecisión? ¿No? Estos son buscadas del diccionario, ¿no? La incertidumbre lo que dice es que es una falta de seguridad, de confianza, de certeza sobre algo. La imprecisión lo que dice es que es una falta de exactitud o de precisión, es una vaguedad de algo exacto. Entonces uno, bueno, puede preguntarse esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la precisión y la exactitud? Y acá esto se ve lindo con unos dibujitos que hay en una bibliografía que hace esta comparación, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Esto supongamos que es, no sé, el tiro de los dardos o algo por el estilo. Si ustedes ven, estos son tiros precisos porque son todos en el mismo lugar y son exactos porque cayeron dentro de uno de los circulitos, uno de los más pequeños. ¿Qué pasa acá? También es preciso porque están todos juntitos, pero no es exacto, es inexacto porque cayeron en otra parte. Si nosotros hablamos de imprecisión, dentro de la imprecisión, ven por ejemplo acá, ven que son todos tiros en cualquier parte, si uno tuviera que decirlo, ¿no? En este caso exactos porque están dentro, digamos, de la burbujita que nos dan, y acá son inexactos porque están en cualquier parte, ¿no? Eso es como una comparación que uno puede hacer. ¿Qué ejemplos de incertidumbre uno conoce? Por un lado tenemos, por ejemplo, la ruleta, aunque en general se sabe más o menos por dónde puede caer la pelotita,
podemos decir que es un grado de incertidumbre que puede ser al azar, el juego de cartas, o lo que a veces nos pasa, ¿no? Que en un día de lluvia tenemos algunos charquitos porque no nos damos cuenta que hay baldosas levantadas o no hay baldosa y nos mojamos todos, ¿no? Ejemplos de imprecisión también hay en nuestro mundo real. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ese auto es bastante rápido, entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿qué es bastante rápido? Porque lo bastante rápido capaz para mí es una cosa y para cualquiera de ustedes es otra. Y podemos decir, y tiene mucha capacidad de frenado. Lo mismo pasa, bueno, ¿qué es la capacidad de frenado? ¿Qué es tener mucha capacidad de frenado? Y acá hay un cartel que a veces, como es la ambigüedad de nuestro lenguaje y cómo si uno pone las comas en otros lugares dicen cosas distintas. Este cartel dice, sepan los que tienen hijos y lo ignoran, que disponemos de guardería. Entonces uno, si lo ve acá textualmente, uno ¿qué pasa? Dice, ¿cómo? ¿Los que tienen hijos ignoran que tenemos hijos? No, esto es porque está colocada la coma, ¿no? En algún lugar diferente. Entonces, como a veces la ambigüedad de nuestro lenguaje, ¿no? También influye en los ejemplos de imprecisión que podemos tener. Esperen que acá hay algunos que están esperando. Y acá que se levantó el lunes. ¿Qué necesitas? Un minuto. Dale, anda a jugar. Ah, está autorizada a jugar. Hoy está tu hija a jugar, si no va a estar acá al lado mío. Me encanta, Bien. pide permiso para jugar. Sí, porque va a jugar con la tablet, por eso pide permiso. Ah, No va a jugar con cualquier cosa. Entonces, bueno. Bueno, entonces, ¿qué ejemplos si nosotros tuviéramos que hablar, digamos, de reglas de razonamiento de un experto? ¿Qué ejemplos de imprecisión e incertidumbre podemos tener? Justo lo que hablábamos hace un ratito con los chicos, ¿no? Uno puede decir, si el paciente evidencia totalmente el síntoma 1 y parcialmente el síntoma 2, uno puede decir, bueno, ¿qué es totalmente? ¿Qué es parcialmente? El experto nos dice, bueno, entonces creo que el diagnóstico podría ser, ¿no? De 1, por ejemplo. Ven que esto es lo que hablábamos, ¿no? De las incertidumbres que si uno deduce el conocimiento de un experto puede tener. O por ejemplo, si el paciente tiene el síntoma 1 y el síntoma 2, entonces el diagnóstico en la mayoría de los casos es de 1, pero en otros es posible que sea de 2. Entonces también acá ocurre, ¿no? Esto de que es la mayoría. O si el paciente evidencia el síntoma en un 80% y el síntoma 2 en un 55%, el diagnóstico en el 75% de los casos es de 1, pero en el 40% es de 2, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay un porcentaje donde esto no se está viendo. Entonces estas son las incertidumbres que nosotros marcábamos en un análisis de protocolos. Vieron que nosotros decíamos, bueno, esto significa que esta regla no se cumple en el 100% de los casos. Acá es donde en la lógica difusa se empieza, y en el razonamiento aproximado, a manejar este tipo de incertidumbres. ¿Por qué se dan estas incertidumbres? ¿Cuáles son las fuentes, no? Por un lado, las propias características del mundo real, porque el mundo es complejo, porque hay faltas de evidencias cuando uno toma una decisión, porque hay excepciones. También lo que tiene que ver con la deficiencia de la información. No siempre la información está completa, a veces está errónea, es contradictoria, y a partir de eso igual hay que tomar una decisión. Y lo que les decía, ¿no? La deficiencia propia del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje es incompleto, que es vago, es propio de nuestro lenguaje natural. Dentro entonces de estos modelos del razonamiento aproximado, hay uno que está en auge hace algunos años, que es la lógica difusa. ¿Qué es lo que dice la definición de la lógica difusa? Es que estudia y aplica todo lo que tiene que ver con los modos, las leyes, las formas del razonamiento aproximado. Está dentro de este núcleo de razonamiento aproximado. ¿Qué busca? Proporcionar una manera simple de obtener una conclusión. La idea es, como yo les decía, esto de pensar como si pensara una persona. ¿Trabajando con qué? Con información que es vaga, que es ambigua, es imprecisa, tiene ruido, es incompleta. Si nosotros vamos a las lógicas que conocemos,
la primera lógica que nosotros conocemos, y es la que también vimos acá y la repasamos, ¿no? Ustedes ya la vieron hace bastante, tiene que ver con la lógica tradicional, que tenía dos valores posibles. Algo es verdadero o algo es falso, ¿no? Esto tiene que ver cuando el elemento cumple esta función, es verdadero, y si no, será falso. Entonces tengo dos valores. Si yo lo tuviera que representar con una función, sería 1, sería 0, si pertenece o no al conjunto. Hay otras lógicas que le agregan un poco más de información, que son las lógicas polivalentes. Son lógicas que tienen 3 o más posibles valores. Entonces, capaz, no solo tengo verdadero o falso, sino puedo decir, bueno, esto es poco verdadero, ¿no? Mucho más verdadero que otra cosa. O sea, le agrego un poco más de valores. Sin embargo, sigue siendo discreta, ¿no? Yo en una función podría decir, bueno, 1 si pertenece al conjunto, 0 si no pertenece y 0,5 si pertenece poco, por ejemplo. Dentro de lo que es la lógica difusa, capaz que ustedes ya la han escuchado, se llama también lógica borrosa o fuzzy logic, fue creada por Sadet en 1971, es una lógica relativamente, digamos, más contemporánea, o sea, no hace mucho que se creó. Sadet era un ingeniero, era matemático y era también profesor de inteligencia artificial en la Universidad de California, y a partir de eso, bueno, él en uno de los artículos que publicó como investigador, publicó el primer concepto de lógica difusa, ¿no? De estos modelos de razonamiento aproximado, y a partir de eso se hizo como muy famoso, y se empezaron a utilizar cada vez más. Esto nos da como posibilidad, ven que uno puede presentar en un congreso, y a veces lo que uno presenta puede tener relevancia después en el mundo de la investigación. Nosotros, al contrario, conocemos, yo me quedé sorprendida, hará un mes que estuvimos en una charla, ¿no? Con José Flor, y que es un investigador muy reconocido dentro del ambiente de la inteligencia artificial, que dijo que había conocido a Sadet. Y yo me quedé, ¿no? Dije, ¡ah! ¿Conoció a Sadet? ¿No? A veces uno piensa que todo esto se creó hace mucho cuando uno no existía, y vieron cómo empieza, ¿no? A haber personas que van conociendo a los investigadores que trabajan son humanos. claro, con los conceptos de IA. Si bien Sade falleció hace poquito, pero bueno, como ya se empieza todo como a conocer. Más allá de esto, no, que no tiene tanto que ver con lógica difusa, volvamos al concepto. La lógica difusa no utiliza valores discretos, como las lógicas que vimos, sino que define una función de pertenencia de un elemento a un conjunto, que va a estar en un rango de 0 a 1. 0 es no pertenece al conjunto, esta es esta falsedad absoluta, y 1 es la verdad absoluta, pero es una función de pertenencia. Es esta idea entre 0 y 1. ¿En qué está basada la lógica difusa? ¿No? En el concepto de un conjunto difuso, o el fuzzy set. ¿Qué es lo que dice Sadet? ¿Cuál es la definición que él da de conjunto difuso? Lo que dice es que es un grupo de cosas, ¿ven? Dice, es un grupo de cosas que no puede ser definido en forma precisa justamente por la vaguedad y la imprecisión del propio concepto de esas cosas. Para realizar entonces estas evaluaciones borrosas, como él lo dice, se define, como les decía, este grado de pertenencia, a través de una función de pertenencia, donde si es 0 no pertenece, donde si es 1 pertenece totalmente, y en el rango entre 0 y 1 son estos grados, ¿no?, intermedios de pertenencia, desde que pertenece muy poquito hasta que pertenece mucho. Entonces, ¿qué es lo que no existe? No hay una transición abrupta, no es verdadero o falso o tiene 3 valores, sino justamente, ¿no?, es un rango que puede existir. Que cuando uno toma una decisión, no la toma en forma abrupta también. Muchas veces trabaja, ¿no?, con esta imprecisión. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que a veces uno se confunde, que es que la función de pertenencia no tiene un sentido de probabilidad, no es cuánta probabilidad hay de que este objeto pertenezca al conjunto, ¿sí?, sino que es el grado de pertenencia del elemento. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si yo tuviera que decir, bueno, ¿cómo yo considero si una persona es alta? ¿No? Eduzco, ¿no?, a las personas que tienen en cuenta esto,
Y los parámetros que tengo que tener en cuenta para resolver este problema, lo que me dice es que una persona se considera alta si mide más de 1,8 metros. Es baja si mide menos de 1,5 metros. Y aquellas personas que están en el rango entre 1,5 y 1,8 son de estatura mediana. Entonces la pregunta que uno puede hacerse es, bueno, si yo sé que una persona de 1,8 es alta, entonces una persona de 1,78 es de estatura mediana. Que si uno se pone a ver, uno cuando ve una persona así, capaz que no dice que es mediana. Dice, bueno, no, es bastante alta esta persona. Entonces, ¿cómo razonamos frente a la lógica difusa, no? Sabiendo que no hay este salto abrupto, ¿sí? De las transiciones entre las estaturas. Lo que tenemos que definir son 3 funciones de verdad. De esos elementos pertenecen a alto, a bajo y a mediano. Imagínense que esta es una función de pertenencia. Esto, obviamente, que depende del conjunto que yo estoy analizando, depende del problema. Supongamos que dentro de lo que yo eduje dentro de este problema, a mí lo que me dicen es, bueno, si es más de 1,8, ya sabemos que siempre salta la persona. Si es menor de 1,65, digo que casi alta que no es. Y después, entre 1,65 y 1,8, supongamos, lo que digo es, bueno, está entre el rango de no ser nada alto a ser alto, o sea, un poco más alto hasta ser alto en su totalidad. Entonces defino una función que va a tener la altura en el eje X y, digamos, el grado de pertenencia en el eje Y, que va de 0 a 1. Esta es una forma de armar una función, hay distintas, hay trapecios, hay triángulos, hay funciones de Gauss, va a ir dependiendo del problema. Vieron que así como en redes neuronales teníamos diferentes funciones, acá ocurre lo mismo. Así definimos función para lo que es mediano también y la función de pertenencia para lo que es bajo. Y supongamos que queda armado de esta manera, ¿no? Si yo tengo que representar estas funciones, me queda así. La de alta, en la de mediano que es más triangular, y la de bajo. Entonces me tengo que preguntar, ¿qué pasa si la persona mide 1,78 metros? Entonces busco el 1,78 en el eje, y lo que me doy cuenta es que 1,78 metros alcanza 2 funciones de verdad, ¿sí? Alcanza el 0,2 por un lado y el 0,8 en alto, y el 0,2 en mediano. Entonces, yo lo que digo es que la pertenencia de alto de esa persona era 0,8. La pertenencia en mediano era 0,2 y la de bajo nada, porque no tocó en el eje el bajo. ¿Cómo yo esto lo puedo interpretar? Yo puedo interpretar que una persona entonces de 1,78 metros es bastante alta, porque está casi llegando al 1,8, tiene un poco de estatura mediana y no tiene nada de baja. Ven que es la forma que uno tiene también de ver una persona. Uno primero que dice, bueno, es bastante alta. No llegará a ser del todo alta, pero es bastante alta. Entonces eso es lo que intenta hacer la lógica difusa. Si tuviéramos que compararlos con las otras lógicas que no son difusas, lo que podemos decir es que la lógica difusa utiliza el rango de valores entre 0 y 1, mientras que las otras lógicas utilizan valores discretos. La lógica difusa está basada en lo que es el sentido común y el lenguaje natural, mientras que la lógica, digamos, que no es difusa, está basado en matemática y en propios algoritmos dentro de la lógica, que no imitan como piensan las personas muy bien, versus a la lógica difusa, que lo que intenta hacer es imitar cómo piensa y cómo una persona toma una decisión. Para esto, la lógica no difusa necesita de datos precisos, mientras que la lógica difusa tolera datos imprecisos, justamente trabaja con la imprecisión. En la lógica que no es difusa es difícil agregar conocimiento, mientras que en la lógica difusa yo puedo ir agregando más conocimiento al que tengo. Como toda lógica, tiene operadores, la negación, la disyunción, ¿sí? La conjunción y la implicación. ¿Cómo se trabaja con los operadores? El operador de negación lo que hace es hacer 1 menos, ¿sí? El grado de pertenencia del elemento. La disyunción lo que hace es buscar el máximo, ¿sí?
entre dos valores de pertenencia. La conjunción busca el mínimo entre dos valores de pertenencia. Y la implicación lo que hace, si yo tuviera, por ejemplo, esto, ¿no? Que dice si A, entonces B, lo que hace es determinar las entradas difusas de este antecedente A. Aplica a todos los operadores difusos que pueden existir para trabajar, ¿sí?, sobre el antecedente A, y una vez que sabe el valor de pertenencia del A, lo propaga al consecuente B. O sea que trabaja con el antecedente y una vez que obtiene el valor de pertenencia completo de ese antecedente, lo traslada como consecuente. Entonces veamos cómo trabajar con los operadores. Supongamos que acá tenemos, ¿no? Nosotros trabajamos con esta persona de 1,78 metros. Entonces yo digo, bueno, si una persona tiene 1,78 metros y la muñeca, ¿sí?, de la mano es de 14 centímetros, ¿qué contextura tiene? Porque vieron que se dice que según la muñeca y según la altura uno puede obtener la contextura de la persona. ¿Qué parámetros de entrada voy a tener el problema? La altura de la persona y la longitud que tiene la muñeca en sí, ¿no? La circunferencia. Y las reglas que yo puedo deducir de un análisis de protocolo, de charlas que tengo con el experto. Entonces, reglas para definir la contextura, vamos a ver algunas, puede haber muchas más, que lo que me dicen es, si la muñeca es fina, entonces su contextura es pequeña. Si es alta o la altura es mediana y la muñeca es gruesa, entonces es mediana. Y si la altura es baja y no tiene una muñeca pequeña, entonces es grande. Supongamos que tuviéramos esas tres. Entonces, si yo tuviera que empezar a pensar, yo tengo como parámetros de entrada, como habíamos dicho, la altura, que nosotros ya obtuvimos los valores de la altura de una persona de 1,78 en el ejemplo anterior. Supongamos que hicimos esto mismo para la circunferencia de la muñeca y tuvimos estos valores, ¿no? Yo tengo diferentes parámetros de salida. Por un lado, si esta persona tiene una contextura pequeña, si tiene una contextura mediana o si tiene una contextura grande. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para saber estas contexturas hay que aplicar las reglas. Las reglas para cuando es pequeño, para cuando es mediano y para cuando es grande. Entonces, ¿qué me dice la primera regla? La regla me dice, si la muñeca es fina, entonces la contextura es pequeña. Entonces, ¿qué tengo que ver? La pertenencia, ¿sí?, de U de fina en 14 centímetros. Entonces, supongamos que esto me da 0,9, como habíamos visto justo en la diapositiva anterior. Aplico otra regla que me decía, si es alta esa persona o de altura mediana y la muñeca es gruesa, entonces es mediana. Entonces, aplico los operadores difusos. Yo todos estos valores ya los fui teniendo antes, entonces lo que hago es obtener el máximo entre el valor de pertenencia de alto y mediano, y a eso le obtengo el mínimo, ¿sí?, que tiene que ver con este valor que tengo y que la muñeca es gruesa. Ven que vamos trabajando, es con números, con los diferentes grados de pertenencia, sacamos el máximo, por un lado que es 0,8, después el mínimo que es 0,3, y esto me da 0,3. Si aplico la última regla, ocurre lo mismo. Dice, si la altura es baja, entonces tengo la pertenencia de ser bajo, y no tiene una muñeca pequeña, esto lo pusimos así para que ustedes vean cómo se aplica el operador de la negación, que era 1 menos ese valor de pertenencia, y después saco el mínimo porque es una conjunción. Y ahí se va propagando esto, finalmente me da 0. Entonces, de esa manera, yo como respuesta tengo mis tres valores en su contextura. Si yo tuviera que analizar, lo que puedo interpretar es que es una persona con contextura que es aproximadamente pequeña, porque me da 0,3 de valor, y algo mediana, porque me da 0,9. Eso es como para que ustedes vean cómo las reglas sí se van aplicando dentro de lo que es un ejemplo de lógica difusa. Entonces, si yo tuviera que armar un sistema difuso, supongamos que tuviéramos un sistema experto tradicional o un sistema basado en conocimiento que tiene una base de conocimientos explícita, ven, con conocimiento extraído de fuente pública, de fuente privada. Entonces, si yo tuviera este sistema experto,
lo que tendría que hacer, como todo funciona bajo lógica difusa, lo que tengo que hacer son dos procesos. Un proceso que se llama, en castellano, de codificación o de fusification, siempre esta palabra no me sale. ¿Para qué? Para que el motor de inferencia trabaje bajo la lógica difusa, y luego hacer un problema de decodificación como para que se pueda entender la respuesta. O sea, ante un sistema difuso voy a tener que hacer esas dos conversiones para trabajar bajo la lógica difusa. ¿Qué es lo que se dice de un sistema difuso? Que se utiliza para modelar el comportamiento de un sistema real, como veníamos viendo. Hay distintas formas, ¿sí?, de combinar las reglas y generar un resultado. Nosotros vamos a ver dos modelos de lógica difusa que se utilizan mucho. Esto no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Son los que más se usan, pero hay muchos más, que son el modelo difuso de Mandani y el modelo difuso de Takashi-Sugeno. A partir de acá ustedes van a ver muchas fórmulas, no se preocupen, o sea, sepan cómo es el funcionamiento, no es necesario saber las fórmulas ni nada. El modelo difuso de Mandani igual es un modelo más fácil de aplicar. El funcionamiento es que yo identifico todas las reglas que pueden ser aplicadas, lo mismo que hicimos antes. Vemos las reglas que pueden ser aplicadas, calculamos el valor de pertenencia que corresponde al consecuente de cada una de las reglas y se combinan los resultados de las reglas y se obtiene un valor final. Exactamente lo que hicimos hace un rato. ¿Qué características tiene este modelo? Que representa las reglas difusas en forma simple. Ustedes ven, las reglas estaban representadas de una manera simple, se podían entender. Permite seleccionar las operaciones de cada uno de los componentes en forma más flexible. Pero ¿qué ocurre? Que requiere de muchas reglas si yo tengo que resolver problemas complejos o problemas que no son lineales, ¿no? Empiezan a complicarse cuando tengo problemas un poco más complejos. El de Takashi-Sugeno, que acá están las fórmulas, ¿qué hace? Identifica las reglas que se pueden aplicar, o sea, exactamente como el anterior, calcula el valor de pertenencia que corresponde al consecuente, pero aplica para eso una función lineal. ¿Por qué? Porque es como que le da diferentes pesos a los diferentes términos que la regla tiene. Y luego hace una combinación de esos valores en cada regla, usando una media ponderada, que es esta fórmula que ustedes ven ahí. ¿Qué características tiene? Que permite asignar distintos pesos a cada variable de una regla, como les decía, y que representa las relaciones complejas o no lineales con un conjunto un poquito más pequeño de reglas que si estuviera usando el modelo anterior. Pero es más complejo de usar este modelo, referido del Mandani, que es más fácil. Entonces vamos a ver un ejemplo para aplicar estos sistemas difusos. Vamos a empezar con el de Mandani, que como yo les decía, es más fácil de aplicar. Supongamos que yo tengo un sistema para calcular el precio de venta de un departamento. Más allá de que van a ver que los precios no están actualizados ni nada, vayamos viendo qué cosas tengo que tener en cuenta. ¿Qué parámetros de entrada, supongamos que la persona que busca un departamento tiene? Cada uno puede tener distintos, ¿no? Pero supongamos que esta persona que estamos evaluando, lo que nos da como parámetros de entrada es por un lado la antigüedad del departamento, ¿no? La antigüedad en años del departamento. Entonces, sabemos que en construcción es menos de 0 años, nuevo va a ser entre 0 y 25, viejo entre 20 y 50 y antiguo más de 40. Esto depende, obviamente, del contexto del problema, ¿no? Y después la distancia del barrio de Palermo. Supongamos que está viviendo en el barrio de Palermo y para calcular la venta lo que quiere ver es que esté cerca, o sea, no se quiere alejar mucho. Entonces lo calcula en cuadras y nos dice, bueno, si está ubicado en Palermo, menos de 15 cuadras tiene que haber a la redonda. Cerca de Palermo es entre 10 y 30 cuadras y lejos más de 30 cuadras. Entonces esos son mis parámetros de entrada. Que yo lo podría construir de esta manera, ¿ven? Con diferentes funciones de pertenencia para ir viendo la antigüedad y la distancia. Y después tengo la salida.
La salida es el precio en dólares por metro cuadrado, ¿no? Como yo le decía, esto quedó como desactualizado. Bajo, si está entre 500 y 1000, medio entre 700 y 2000 y alto más de 1700. Entonces también calculo las funciones de pertenencia de la salida. Entonces, ¿qué tengo que hacer, no? Para esto yo tengo que deducir las reglas de un experto especializado en la venta de departamentos para que me vaya diciendo cómo trabajar con este problema. Entonces lo que me dice es, por ejemplo, si la antigüedad es en construcción y la distancia está en Palermo, el precio tiene que ser medio. Si es nuevo pero está en Palermo, el precio es alto, porque salen carísimos los departamentos nuevos en Palermo. Si es viejo y está en Palermo, es precio medio. Entonces ahí yo voy teniendo las reglas. ¿Qué pasa? Según la distancia que tengo y según la antigüedad. Entonces, ¿qué me dice el modelo de Mandani? Que yo tengo que aplicar las reglas que correspondan, ¿sí?, a lo que yo quiero ir calculando. Entonces, yo sé que como dato de entrada, lo que me dice es, supongamos que la antigüedad del departamento tiene 48 años. La distancia al barrio de Palermo son 19 cuadras. Entonces, lo que yo quiero calcular es que un departamento con estas condiciones, ¿cuánto me va a salir? Para esto, tengo que hacer este proceso, como les decía. A mi sistema difuso ingresan los 48 años y las 19 cuadras. Tengo que armar una codificación para que trabaje el motor de inferencia con las reglas de la base de conocimientos y una decodificación para entender el precio. Entonces hago esta codificación de las entradas a valores difusos. Yo lo que me tengo que fijar es, bueno, dentro de esta entrada que tengo, si vale 48 años, ¿dónde toca? ¿Cuáles son las funciones de pertenencia que toca? Es en lo viejo 0,3 y en lo antiguo 0,7, me da los conjuntos. En cuanto a la distancia, que era 19 cuadras, lo que me da es que solamente toco la de cerca, que es 0,8. Entonces ahí tengo la codificación de las entradas, los valores de pertenencia para un departamento de 48 años y 19 cuadras. Para eso tengo que ver qué reglas, ¿no?, ir aplicando. Tengo la antigüedad, como yo les decía, de viejo y antiguo, y la distancia cerca. Entonces yo tengo que ver, bueno, las reglas de cerca las tengo que tener en cuenta. ¿Y qué reglas voy a tener que tener en cuenta? Las que tienen valor en pertenencia de viejo y de antiguo, que son estas dos reglas las que me dan, que es precio viejo y precio mediano. Esperen que me parece que acá hay alguien que me está esperando, sí. Ahí ya lo admito, así. También puede escuchar. Entonces yo sé que estas reglas son las que tengo que tener en cuenta. Y las aplico. Lo que me dice la regla es, si la antigüedad es vieja y la distancia es cerca de Palermo, entonces el precio es bajo. Hago lo mismo. Como es una I, es el mínimo de entre estos dos valores de pertenencia, finalmente me da 0,3. La otra regla, lo que me decía es que si era antiguo y la distancia era cerca de Palermo, entonces el precio es medio. Entonces acá ocurre lo mismo. Como es una conjunción, tengo el mínimo entre estos dos valores y finalmente me da 0,7. Por lo tanto, me tengo que fijar cuál es el precio. Entonces, voy a tener que buscar la función de pertenencia de baja, que es 0,3, y la de medio, que es 0,7, para ver, digamos, dónde tocan el precio. Estas dos me tocan acá el 0,7 y acá el 0,3, donde el precio que me da es 950. O sea que un departamento con esas características me saldría por metro cuadrado $950. De esa manera, yo lo que tengo, hice la decodificación y obtengo el resultado. Entonces yo hago la codificación, trabaja este motor de inferencia y la base de conocimientos con lógica difusa y luego hago la decodificación. Si yo esto lo tuviera que hacer con este sistema difuso de Takashi-Sugeno, como les decía, es un poquito más complicado, entonces les voy a mostrar, esperen que deje acá de presentar, les voy a mostrar un programita. Para esto voy a mostrar más toda la pantalla, si no, no la van a poder ver. Que es este
programita. ¿Lo ven ahí? Se ve toda la MID, me parece. A ver, vamos a sacar todo. Bien. Este Se ve programa, perfecto, ¿se sí. ve? Perfecto. Sí, sí. Que se llama FISPRO. Es un programita que también lo creó un grupo de investigación sobre lógica difusa que aplica este modelo, ¿no? El de Takashi. Para esto yo lo que defino son las entradas, por ejemplo, la función de la antigüedad, como nosotros veníamos viendo, la ubicación y el precio, la salida. Y luego defino las reglas. ¿Ven? Las reglas que yo ya tenía ahí enunciadas. Van a ver si alguno lo quiere usar, que es muy fácil, ¿no? Uno tiene acá entradas y puede poner nueva entrada, puede poner nueva salida y puede ir generando cada una de las reglas. Si después ponemos inferencia, ahí nos empieza a dar como la inferencia que va a tener, vamos a abrirle un poco. Si yo, por ejemplo, digo, no sé, la antigüedad, no sé, de 18 años y la ubicación es a 80 cuadras, ahí, por ejemplo, me va a ir dando el precio que voy a tener, por ejemplo, 3.500. Yo digo, bueno, la ubicación es a 2 cuadras de Palermo, también da 3.500. Si yo quiero mi antigüedad, que sea 3 años, bueno, siempre me va a dar como el mismo valorcito acá, justo los elementos que voy haciendo, pero a partir de eso, uno lo que va haciendo, ¿no? Es ir armando y va a tener los diferentes precios que va a ir teniendo, ¿no? Si nosotros tuviéramos que hacer, esperen que les muestro acá la pantalla, si tuviéramos que hacer el sistema difuso con 48 años y 19 cuadras, lo que me daría esta función es 1273. Este programita que yo les mostré es como para que ustedes vean, ¿sí? Si quiere alguno practicar un poquito, para no tener que hacer todas las cuentas que les había mostrado anteriormente. Justo todos nuestros valores me daba 3.500, pero va variando. ¿Qué crítica se le hace, digamos, a lo que es la lógica difusa, ¿no? Que su capacidad de aprendizaje es limitada, que ante un problema que requiere una solución mediante un modelo matemático, es preferible hacerlo matemáticamente porque se obtienen peores resultados con la lógica difusa, y que al combinar reglas no se refuerzan unas a otras. A veces no digo, esta regla es más importante que la otra, o tendría que aplicar primero esta y después la otra. Entonces, todas las reglas se trabajan de la misma manera. Uno después también podría preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa si no usamos reglas? ¿Por qué? Porque ahora estuvimos viendo un sistema experto tradicional. ¿Qué pasa si no usamos reglas? También podemos trabajar bajo redes neuronales artificiales o algoritmos genéticos que trabajen bajo lógica difusa. Lo que acá tengo que hacer es lo mismo, un proceso de codificación y un proceso de decodificación. Para trabajar, por ejemplo, con una red neuronal, mis patrones también serían difusos, son los que se llaman los sistemas neurodifusos. Esto quiere decir que no solo es para un sistema experto tradicional, sino que la lógica difusa se puede extender a cualquier sistema experto que yo quiero aplicar. Yo acá les traje un ejemplo, como para que ustedes vean de aplicación de lógica difusa, es de una tesis donde hay una persona que lo que hace es un animatronic controlado bajo la lógica difusa. Los animatronics, no sé si saben del concepto, son robots que lo que intentan hacer es imitar el comportamiento de una persona o de un animal. No sé, por ejemplo, yo veo la película de Jurassic Park, los dinosaurios no están hechos por computadora, sino que están hechos por animatronic. ¿Para qué? Para que sean más real, ¿no? Yo buscando información de esto, lo que decía es que, por ejemplo, Disney es uno de los primeros que utiliza animatronics, lo utiliza en sus parques, lo utiliza en sus películas, para dar, ¿no?, esta idea más de la realidad y no sea todo por computadora hecho. Entonces acá, esta persona lo que hizo es un animatronic, es este robot que ustedes ven acá, que lo que dice es, bueno, según una sumatoria de diferentes cosas,
yo puedo ver el estado de ánimo, ¿no? La actitud que puede tener este robot. Teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta el movimiento que haga en los ojos, en la boca, en los párpados y en las cejas. Para eso él, para controlar este robot, toma en cuenta 2 entradas que puede tener. Las entradas es por un lado la luz y el ruido ambiente. A partir de eso, cada una de estas salidas va a tener diferentes posiciones, ¿ven? Los párpados puede ser que se muevan a la izquierda, que queden en el centro o a la derecha, y lo mismo ocurre con la boca, con la ceja y los ojos. Y también se puede mover la cabeza, ¿no? Que tiene 8 posiciones para mover la cabeza. Entonces acá yo, si quieren vean, acá está la dirección para ver la tesis, es muy interesante. Yo acá les trajo un ejemplo, ¿no? Él dice, bueno, si yo quiero definir los conjuntos difusos para los párpados, tiene distintas reglas y parámetros de entrada y de salida. Parámetros de entrada tiene que ver con la luz, como les decía, que puede ser 0 luz, hay luz o hay mucha luz, y ruido pasa lo mismo. 0 ruido, hay ruido o hay mucho ruido. Y la salida de los párpados puede ser que estén cerrados, que puede estar medio abierto o muy abierto. Entonces, dentro de lo que es la función de pertenencia, él define estas entradas y define la salida. Define ciertas reglas, ¿no? Según qué pasa con los párpados, si los párpados se van a cerrar, van a estar medio abiertos, van a estar abiertos, para dónde se van a mover. Entonces, él, ¿qué es lo que dice? Los párpados son los responsables de generar los estados como si sea despierto o dormido, así como de generar somnolencia, que es el estado como que uno tiene sueño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no hay ruido y no hay luz, está cerrado, como que está dormido el robot. Si, por ejemplo, hay mucho ruido y mucha luz, está reabierto, está súper despierto. Y después, si, por ejemplo, hay ruido medio y hay medio luz, está como medio entrecerrado. Si hay ruido, pero no hay luz, también está medio entrecerrado, o sea, no está como del todo dormido. Entonces eso es lo que va haciendo, ¿no? A partir de los sensores que pone en su robot, va viendo los estados de la luz y los estados del ruido, y el robot va teniendo, ¿no?, diferentes comportamientos. Esto es como para que ustedes vean que la lógica difusa se utiliza y se utiliza bastante, como para que tengan un ejemplo por si lo quieren ver. Respecto de lo que es este razonamiento aproximado y lógica difusa, nosotros en la bibliografía les dejamos en el apunte H, ¿no?, este apunte como para que ustedes puedan leer de qué se trata la lógica difusa. Y acá tienen para bajarse si quieren esta herramienta, por si quieren jugar un ratito con la herramienta, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda, esperen que dejo de compartir acá la pantalla. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, igualmente, con Flor tenemos una buena noticia respecto de este tema. Ustedes saben, no sé si han tenido compañeros en años anteriores, nosotros lógica difusa es la primera vez que lo damos en el curso. Nosotros antes dábamos deducción automática, pero lo que nos parecía es que la deducción automática ya no se estaba utilizando mucho y era mejor empezar a tener temas más actuales dentro de la materia, por eso cambiamos el programa y empezamos a dar lógica difusa. Como es la primera vez que lo damos, ustedes ya tienen mucho para estudiar para el parcial, este tema no va a entrar en el parcial, ¿sí? Lógica difusa sí va a entrar, o sea, no entra ni para el parcial ni para los recuperatorios. Sí va a entrar para el final. A partir de que terminemos la cursada, todo aquel que tenga que rendir final, por si ustedes tienen algún compañero, en general igual, siempre nos van preguntando si hay algún tema que cambió, pero bueno, a partir de julio, digamos, julio-agosto, este tema se incorpora dentro de los finales de lógica difusa. Pero bueno, ustedes no lo tienen que estudiar para el parcial, así que tienen un tema menos para estudiar. ¿Sí? De nada. Yo aparecía para la buena noticia, pero no para explicar. Yo aparecía en el momento de la buena noticia. Claro. Así que bueno, más que nada como para que sepan. Si bien tienen la bibliografía para leer, si a alguno le interesó, la puede leer, nos puede preguntar, pero digamos, para el parcial no lo tienen que estudiar.
de todas maneras, perdón, esto también, buenísimo, dice Franco. Esto también, o sea, son temas que uno va agregando es para que vean que verdaderamente la inteligencia artificial es súper vasta, es un espacio súper interesante para trabajar, pero la verdad tampoco, hay veces que nosotros nos entusiasmamos, decimos, demos esto, pero también entendemos dentro de la currícula cómo está, la carga horaria que tiene y todo, pero verdaderamente es, nada, yo considero que inteligencia artificial la deberíamos ver en tercero y hacer tercero y cuarto y quinto y tener alguna materia de IA y poder profundizar sobre la parte ingenieril, sobre distintas tecnologías y todo, verdaderamente es súper interesante. Sí, tal cual. Así que bueno, este era el último tema, así que vamos a ver. O sea, ya Nos no hay van a más temas. extrañar, nos van a extrañar Los los sábados a la sábados, mañana. nos van a extrañar. Después, si quieren, nos juntamos igual. Nos van a decir, no, mejor no, menos a las 8. Bueno, la clase que viene es clase de repaso, ¿sí se acuerdan? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Yo con el mail que ahora les voy a mandar, les voy a dar un ejercicio de cada tema para que hagan para la próxima. Entonces, la idea va a ser que repasemos todos los temas, digamos, prácticos que venimos viendo. Si bien ustedes ya tienen un ejercicio resuelto y nos fueron consultando, la idea es tener alguno más y practicar. Entonces, lo que yo les pido es que durante la semana vayan haciendo sus ejercicios, así la próxima lo que hacemos es corregirlos. Además, les vamos a habilitar un parcial de práctica, ¿sí? Es un parcial que va a tener 18 preguntas, o sea, tiene menos que el parcial, va a tener 18 preguntas, y van a tener 50 minutos para hacerlo. Lo pueden hacer en cualquier momento, el parcial va a quedar habilitado desde hoy hasta el día del parcial, digamos. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que lo hagan no ya, o sea, tengan los conceptos frescos. ¿Por qué? Porque hay más teoría ahí capaz, nosotros fuimos practicando mucho, hay más teoría dentro de ese parcial de práctica. Hay también ejercicios para que practiquen, pero se encarga más de la teoría, que a veces no practicamos tanto. Entonces la idea es que ustedes primero lean los apuntes y después hagan este ejercicio. Está como para un intento y van a tener 40 minutos. A medida que ustedes abran el cuestionario, les va a preguntar, ¿vieron? Tienen 40 minutos y ahí arranca el tiempo. Está resuelto, o sea, van a tener las respuestas, está puesto como para que ustedes vean cómo les fue y cuáles eran las respuestas correctas. Así que bueno, nosotros se lo habilitamos, porque capaz alguno, jueves o viernes, antes de la clase de repaso, por si tiene alguna duda y quiere preguntar, lo hace. Como ustedes quieran, eso manéjenselo ustedes como quieran. Justamente es un parcial de práctica para que ustedes vean cómo nosotros tomamos. ¿Sí? Así que queda habilitado hasta el día del parcial, o sea, lo quieren hacer el viernes a la noche antes del parcial, lo pueden hacer. Es libre, es opcional como para que ustedes puedan practicar. Ahí preguntan para que llegó el chat. Entró A el ver. chat. Respecto del trabajo práctico, estábamos esperando que todos lo manden, ahora ya durante la semana les vamos a ir mandando la nota y las correcciones del TP. Eso no se preocupen. Tengo una Solamente duda. nos falta que nos lo mande un solo grupo, los demás ya mandaron todo. Así que durante la semana tienen las correcciones. Sí, Elías, perdón. Decía, tengo una duda con una práctica, la última, Sí. deducción natural. Sí. El ejercicio 2, me dan ahí para hacer, y Sí. como el resultado, no sé cómo llama, el resultado me pone una f de x. No tengo ninguna f de x. ¿Cómo llevo esa f de x? Bien, pero ¿qué está? ¿En una disyunción o una conjunción? Está en una conjunción. una conjunción. A ver, espera que vea yo la guía. Uno. Uno, es una disyunción. Ah, perdón, lo dije al revés. Ok, ¿cómo resolver? Bien, acordate... ¿Contener una estoy? ¿Cómo? ¿Contener una estoy? O sea, ¿lo puedo poner? Claro, acordate, a ver, esperen que me fije en el 2. Dice, existe x, tx o f de x, sí. Acordate que teniendo, digamos, a tx o a f de x, no lo que fuera, siendo una verdadero, vos podés agregar lo que necesites
para seguir en tu demostración. Perfecto. Eso es la introducción de la disyunción. Bien, bien. Si eso fuera una conjunción, No no podría. se podría resolver. Perfecto. Mm, Perfecto. Gracias. Buenísimo. Bueno, digamos, no sé si alguno tiene alguna duda. Hasta acá, digamos, llegamos por hoy. La idea es que toda esta semana puedan leer, puedan practicar. Así a la clase de repaso pueden venir con todas las dudas que tengan. Que puedan hacer este parcial de práctica si quieren, por si tienen alguna duda también de eso. Y nos veríamos entonces el sábado que viene para la clase de repaso. Exactamente. ¿Sí? Recuerden que cualquier duda, porque yo recién estuve viendo que José, ¿estás por acá? Anda por acá, José. Nos había mandado a nuestro mail de FRLP algunos ejercicios de análisis de protocolos. Yo lo vi recién. Recuerden que cualquier duda que tengan, mándenlo al mail de inteligencia artificial, ¿sí? Inteligencia artificial, utnlp@gmail, que ahí es donde nosotros vemos todos los mails. Porque los mails personales no los vamos viendo. José, igualmente, si estás por ahí y querés quedarte, estás ahí. Bueno, si querés quedarte, vemos los ejercicios. Dale, por favor. Dale. Profe, y los ejercicios propuestos que nos va a dar para hacer ahora sobre Sí. cada tema, Sí. ¿el nivel de dificultad es parecido a lo que va a ser el parcial? Más o menos, sí. Sí, Esa sí, es sí. como la idea. O sea, la intención nuestra es hacerlos más o menos iguales. Claro. Uno siempre en un parcial, no, pero este era más difícil, pero es una percepción de ustedes. La intención nuestra es siempre la misma. Claro. Es hacerlo Ok. similar. No es que nosotros no hacemos, honesta, se los digo con total honestidad, no es que, uy, este es más difícil, no. Los tratamos de hacer de la misma dificultad siempre. Claro. No, preguntaba porque capaz que a veces nos ha pasado que en el parcial capaz que tiene una vuelta de rosca y... No. No, nosotros tratamos que no sea. No. Buenísimo, profe. A veces los de parcial lo que ocurre es que capaz es un poquito más largo, pero pues ustedes imagínense que hay que hacer muchas preguntas acerca de eso. Pero la Claro. dificultad es lo mismo. Ok, gracias. No, pues. Así que bueno, ya los dejamos liberados para que estudien. Para ir a estudiar. Ay, yo tengo que corregir preguntas de parcial de sistema. No, no. Yo también Y tengo que ir al hacer. supermercado, no sé qué prefiero. Bueno, vamos a dejar de No, grabar. relajen, chicos, relajen, José. No, la intención Tranqui. nuestra es la misma. Lo que pasa que, bueno, a veces la intención de uno. Claro. Ahí ya está. Quise apagar, vos no me sale ahora. A ver, yo detengo. ¿Sí? Detener grabación puse. Ahí va. Ahí. Bueno, a mí no me dejaba. No, yo no sé qué pasó. No, así que tranquilos. Nuestra intención es que más o menos sean similares a los que fuimos haciendo. Buenísimo, profe. Bueno, Y nos recomienda tipo hacer los más largos entonces de las prácticas, los que, por ejemplo, los de análisis de protocolos, los que tengan bastante texto, que son los últimos, que son de 30 líneas más o menos. bueno, esos análisis de protocolos es lo que yo les decía. Son largos porque son de parcial. ¿Qué significa esto? Que no tienen que hacer todo el análisis de protocolo en los parciales, sino que van a tener que hacer una parte. Supongamos, no sé, estamos hablando como hablábamos a la mañana sobre las maderas, ¿no? Entonces, capaz, como nosotros tenemos que hacer muchas preguntas sobre las maderas, es un protocolo extenso de 30 líneas, pero capaz a alguno de ustedes les preguntamos, bueno, si madera es concepto, ¿cuáles son las características que hay? Entonces ustedes simplemente buscan ese concepto madera y buscan las características que hay. Por eso a veces son más largos, porque no hay que hacer, tanto en lo que es análisis de protocolos como en parrillado, no hay que hacer los protocolos completos. ¿Sí? Hay que hacer solamente una parte. En el parcial de práctica, por ejemplo, van a ver cómo eso se toma también.
Por eso está bueno que también lo hagan. Buenísimo. ¿Sí? Genial, entonces. Buenísimo. Gracias. Así que bueno, los liberamos. Ya pueden irse tranquilos. Cualquiera que tenga duda, nos Si quedamos se acá quieren nosotros. quedar, claro, si se quieren Claro. quedar, se quedan. Sí. O se durmieron también. No, bueno. Con lógica difusa, dijeron, "Nah". Claro, José, a ver, ¿nos querés mostrar los protocolos en las dudas que tenías? Sí. Bueno, arranqué el 3 porque el 1 y el 2 ya estaban. Sí. Este creo que era el de. Se ve ahí, ¿no? No sé Sí, si. sí. Ah, Un poquito más de zoom, capaz, ponele. Chiquitín. buen fin de a todos que ahí van saludando. Chao, buen fin de, nos vemos. bien, este es el de. De arañas. Arañas, creo. Sí. Vale, dejé varios ahí, estuve haciendo. Bueno, dale. Bueno, Vos ahí tenías dudas en la tabla de conceptos, características y valores. claro. Bueno, Sí, a sí, ver. no quería dejar toda la lista de qué era cada cosa, porque si no se hacía muy largo de leer. Ya voy dejando. O sea, acá a ver, vos Chao, pusiste Pablo. la araña. Chao, hasta luego. Tenemos la araña, que tiene una forma, está bien, que es arañomorfa, una apariencia, esbelta y elegante, un abdomen que tiene una forma globosa, sí. Bueno, después terídidos, esteatoda y falsa viuda negra serían los, digamos, los estados a los cuales el experto Claro. llega. Bien, el cuerpo. La mordida es la picadura en realidad, ¿no? Claro, a ver, creo que está por acá. Picadura es, no mordida. Picadura, sí. ¿Sí? Bien, entonces sería picadura de tipo venenosa. Ujú. Bien. Después, cuerpo, toro, negro, marrón. Bien. Abdomen también. A ver. Después tenemos que en este protocolo tenés un concepto más que es el de insecto, Claro. que te dice, a ver en qué lado estaba. Ahí. Todas estas características indican que es insecto. Entonces, insecto es un concepto más, que después será un sinónimo de araña y de arácnido. Claro, exactamente. ¿Sí? Esa es una duda que tengo yo en cuanto a los conceptos que son sinónimos. Los pones como conceptos en la tabla y después los obtenés como sinónimos cuando corresponden los sinónimos. Bien, la pregunta mía es al final, en el último paso donde ya se hace la transcripción a lo que sería un pseudocódigo, imagino. Sí. ¿Se puede usar el sinónimo o hay que usar, por ejemplo, para no repetir araña o arácnido, directamente poner tipo de araña teridido? Perdón. No, ponés el tipo de araña, porque en realidad vos ahí no tenés que manejarte con los sinónimos, Claro. sino con el objetivo del protocolo. Y el objetivo te dice que es un tipo de araña. Bien. ¿Sí? Y después algo que no es correcto, Ujú. ¿ves que vos pusiste arácnido, pusiste dientes quelicerales? Sí, Como araña y arácnido son sinónimos, acordate que se pone todo dentro de un mismo concepto. Si vos tenés araña y tenés arácnido, las dos cosas para el experto es igual. Entonces lo que tenés que hacer es los dientes ponerlos en la araña. O sea, todo se engloba dentro de un mismo concepto. Porque si no, esto significaría que la araña es una cosa y el arácnido es otra cosa. bien. ¿Sí? Entonces ahí tendrías que poner araña, dientes, quelicerales. Eso es una manera, ¿no? Alguno puede decir, bueno, a mí me parece que dientes es más un concepto, lo cual también está bien. Pueden poner como concepto dientes,
con una característica implícita que es el tipo y que el visceral es como el valor. Está. ¿Sí? Y arácnido quedaría solamente como un concepto sin Solo, sin nada, claro. Porque los sinónimos quedan sin nada, o sea, quedan sin características, que están todos dentro del concepto más general. Bien. Y lo demás estaba bien para mí. Los Lo demás. que sí, capaz lo que podés hacer es no repetir abdomen, ¿viste que repetís 2 veces? Claro. Directamente Más o pones menos. abdomen, forma, y más ovalada, y abajo pones la otra forma que era globosa. Claro, yo como cada tipo de araña va a tener su distinto tipo de abdomen, digo, No, pero no importa, porque el concepto es el único, es el abdomen. claro, Después en la regla vas a decir qué araña tiene la forma, qué araña tiene la forma de ese abdomen, ¿entendés? sí, ¿Mm? perfecto, Así que eso no lo repitas, ponelo solo una vez. bien. Y después había un ejercicio particular que creo que Sí. era el que más me gustó porque era el de Volver al Futuro. Eh, que había varios puntos en los que yo me costaba entender cuánto era un metacomentario y cuánto era la realidad del, no sé si llamarlo experimento, no sé cómo se llama, Ujú. o protocolo. A ver, Tranquila. Fíjate también, muchas veces una forma de darte cuenta es cuando terminás el protocolo, todo lo que queda dentro de la regla ujú. no es metacomentario y generalmente las cosas que no están o no contribuyen en las reglas son metacomentarios. Perdón que me metí. No, Perfecto. 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 Claro, porque por ejemplo, en este de Volver al Futuro, Sí, la mayor parte es como un metacomentario. Lo que sí. iba viendo. Casi como que al final de por acá empezaría a aparecer lo que es el análisis del protocolo. Porque después, por ejemplo, toda esta parte me desperté sobre la Tierra, vi, no sé, instrumentos apagados, todo eso. Sí, ahí lo que tenés que tener en cuenta, porque ahí era la época del año, si no me confundo, ¿no? La Claro. época. Entonces ahí vos te dice al salir del vehículo, lo primero que noté fue que el cielo estaba despejado y soleado. Ujú. Entonces vos decís, bueno, el cielo que estaba despejado y soleado. Después dice, me di cuenta que Marte había desaparecido. A lo lejos se veía una pequeña ciudad. Entonces tenemos ciudad que es pequeña. Claro. Entonces a partir de eso, ¿sí? Vos decís, bueno, estamos, dice, todo eso indicaba que no estaban en 1955, por lo que habían visto. Claro. Claro, porque, o sea, haciendo análisis yo podría poner, no sé qué, un concepto de Smarty y estado desaparecido, otro ciudad pequeña, pero digo, no sé si eso No va al afecta, propósito de la. Claro. claro. O sea, porque En no me aporta claro, que Marty esté desaparecido saber el lugar donde estoy. tal cual, es así es como tenés que pensarlo. Este protocolo parece muy, muy largo, pero en realidad es corto, si uno Sí, se pone a ver después. Pero es por eso, porque tiene mucho metacomentario. bien. Así que no te preocupes, porque es así. Ves la estructura, la casa, eso sí es importante, porque según eso es lo que después sabes en qué época estás. Claro. Bueno, y. José, perdón que me meta. El de la hormiga, ¿vos lo hiciste? Porque parece corto, pero al final yo me quedé con un montón de conceptos y se A alargó ver, bastante. ¿Me decís ¿tenés cuál ahí, es José, el la número? hormiga? El 4. 5, 4. Y a mí me quedó como que 3 tipos de hormigas. Claro, acá era la hormiga obrera, La, Obrera. argen- la la genuina y la argentina, son Sí. 3. Sí. Esto como me quedó en mi cuadrito. No sé. A ver, cuerpo, alas no posee. Bien, esto creo que era Franco lo que habíamos hablado en un principio, me parece.
Porque si vas al protocolo más arriba, José, perdón, que te voy y vengo de las cosas, dice, esta hormiga tal como la vemos es considerada una hormiga obrera, dado que no posee alas. Ujú. Entonces, ahí uno puede considerar alas por un lado, como una característica o como un concepto si quisiera, y un valor, vos decís, bueno, ¿cuál es el valor? Y el valor va a ser no posee o no tiene. Bueno, yo alas lo puse como valor. Y como característica lo puse como que eran extremidades de la hormiga obrera. ¿Qué pusiste? Cuerpo, extremidades, alas. Claro. Claro. Sí, no sé, tampoco está mal. Capaz que no es tan exacto, pero tampoco está mal. Es como que tiene alas. Uno se pone a interpretarlo. Y debería haberlo puesto en vez de cuerpo en hormiga A ver, o en vamos a hormiga leer. obrera. No, en hormiga obrera no va. A Ok. ver. Dice, esta hormiga, tal como la vemos, es considerada una hormiga obrera. Entonces ustedes tienen por un lado el concepto de hormiga. Después el de hormiga obrera, que es el estado. Dice, Sí. dado que no posee alas y su cuerpo tiene una longitud de 5 milímetros. En realidad, a ver, acá se puede considerar al cuerpo por un lado como alas y también la podrías poner en la hormiga si quisieras, porque la que Sí. no tiene alas sería la hormiga. Pero ponerla en el cuerpo tampoco está mal, porque uno dice, bueno, el cuerpo, las alas pertenecen al cuerpo. También puede ser. Así Sí. que en eso cualquiera de las dos podría ser. Después que tenemos la longitud, 5 milímetros. Después dice, las hormigas obreras son las que se encargan del cuidado del hormiguero y de la recolección de los alimentos. Eso es todo un metacomentario, ven que está metido en el medio. Bueno, yo por ejemplo, yo puse cuidado como concepto y como valor hormiguero. Claro, pero Entonces le puse como característica, ya que no tenía una característica y tenía un valor que sería el hormiguero, le puse hábitat. claro, pero ¿qué es lo que pasa? Si uno va después a la regla, vos tenés que preguntarte, el experto, para saber que era una hormiga obrera, ¿necesitó saber que se encargaban del cuidado del hormiguero? No, porque el experto dice, es una hormiga obrera. ¿Por qué? Porque no tiene alas y su cuerpo tiene una longitud de 5 milímetros. Ujú. ¿Se entiende? Entonces, Sí. todo eso de hormigas obreras es un metacomentario. Ok. Después tenemos, observando más detalladamente, es otro metacomentario de subetapa. Después dice, posee pequeñas espinas blancas en su cuerpo. Eso, bueno, queda, la cabeza alargada. Esto nos podría señalar que es la hormiga gemela. Y después dice, también en este insecto vemos que su comportamiento es agresivo y violento. Tiene un aguijón grueso. Utilizado para defenderse es otro metacomentario, porque ahí lo importante es que tiene el aguijón grueso. Y después, bueno, tiene la hormiga argentina. A ver, José, si querés bajar a ver cómo lo hiciste. Hormiga obrera, cuerpo, alas no posee, la longitud, está bien. Espinas, que tiene que salir como un concepto, que tiene un tamaño más que una longitud, ¿no? Podría ser, pero bueno, no importa, pequeña. Color blanca. Después dice que la cabeza tiene un tamaño que es alargada. Bien. Bueno, acá ocurre lo mismo, porque vos pusiste insecto, comportamiento agresivo violento, eso sería como de la hormiga, podríamos ponerlo. Aguijón, grosor grueso, está bien. Porque insecto después sería como el sinónimo, ¿no? De hormiga. De hormiga, claro. ¿Sí? O sea, ahí te faltó el concepto hormiga. Y después lo que falta, vieron que dice que las espinas tienen una longitud que era pequeña, un color que es blanca y que están ubicadas en su cuerpo, dice el experto. ¿Ves? ¿Ven que dice posee pequeñas espinas blancas en su cuerpo? Entonces ahí lo que falta es la ubicación. Habría que poner espinas como una característica implícita, ubicación y su valor es en su cuerpo. Porque ahí el experto dice dónde están, dice en su cuerpo. Claro, yo había puesto cuerpo como concepto, pero no le había puesto ni característica ni valor.
Claro, Solamente le puse espinas como concepto y ahí sí le puse que tenía tamaño y color en pequeños y blancos. Pero no me claro, di cuenta de... claro. Ahí porque lo dice así. Si no, si yo lo saco del contexto, porque, por ejemplo, si dice espinas, longitud pequeñas de color blanca y nada más, entonces ahí yo podría hacer una relación implícita entre el cuerpo y la espina, pero porque la saco del contexto. Al experto decirme, dice, en su cuerpo, eso lo tengo que remarcar. Y ahí el valor no es cuerpo, porque si no, cuerpo está como valor y como concepto, ¿ven? Por eso es en su cuerpo, o en el cuerpo, como ustedes quieran poner. Lo importante es que no quede igual, porque si no, cuerpo sería concepto y sería valor. Eso tampoco puede pasar. Ok. ¿Sí? Cuando yo tengo un término es algo, es una característica, es un concepto o es un valor, pero no puede ser simultáneamente dos o tres cosas. Bien. Bueno, y ahí quedaría. No sé, Franco, ¿a vos te dio así similar? Sí, similar. Yo también cometí el error de poner insecto, comportamiento agresivo y violento. Claro. Ahí lo que tienen que ver siempre es eso, Mm, que el experto utiliza sinónimos. Cuando eso pasa, lo que tienen que hacer es ponerlo todo en uno. ¿Sí? ok. Bien, perfecto. Ok. Bueno, yo por mí, si el resto está más o menos bien, voy. Dale, perfecto. No sé si alguno tiene alguna duda, justo que José nos está mostrando los protocolos. Aprovechemos los trabajos de Claro. José. José se entusiasmó, se agarró el bidón de agua que tiene en la foto, no sé, es un bidón de agua grande. Agarró el No, bidón no. de agua y dijo, bueno, arranco. Ese video tiene una historia que es increíble, así que. Nada. Si se lo cuento a quién me lo dio, ¿Quién te lo dio? no sé si conoce, Duff McKagan, Mm. baterista de Guns N' Roses. Ah, bueno, Sí, o me sea, la eso sí, pero no claro. sabían. ¿Y que te lo dio a vos para qué? No, cuando fue a recitar acá en La Plata el último, en el medio del pogo, perdí los documentos, la zapatilla, todo. Y fui a No. asistencia a la persona a ver si al menos me devolvían los documentos. Sí. Nadie encontró nada. Y como quedaba ahí al lado del escenario, estaban repartiendo agua. Y el chabón se estaba tirando agua arriba y agarró y puso el bidón ahí a un costado y uno de los que estaba ahí me dijo, tomate, con esto conformate, no tengo tus cosas, me dijo. Chao, me fui con el Claro, bidón. y como para vos es súper importante, y lo debes tener guardado todavía. ¿El bidón? No, Sí. lo vendí. Ah, me muero. Lo vendí a un compañero justo que ha ido conmigo. Y Ah, él es enfermo de los Guns N' Roses, así que. claro. Ah, Claro, porque además es un dogma de fe, porque yo te puedo agarrar un bidón de casa y decirte, pero él claro. vio que te lo había Claro, dado. él estaba conmigo, sí. Ah, claro, Ah, claro. Y sí, mirá vos. bueno, con eso se pagó hacer los trámites y todo. Ahora entiendo, pues yo dije, toma mate, ¿cuánto mate? Pensé. Ah, sería como Bueno, también trabajé de pintor, así que conozco el hábito del mate. Ah, me Ah, parece bueno. perfecto. Bueno, si nadie más tiene. Bueno, gracias, José, por compartir la Gracias, pantalla. José. Gracias, ¿eh? Bien. Una cuestión, porque el grupo que queda para entregar el TP somos nosotros. Ah, Sí. bien. Tenemos tiempo hasta hoy, ¿no? Hasta hoy a la noche. Sí. Bien, porque, o sea, nos quedaba, la cuestión era que a nosotros nos queda cerrar el tema de que, no sé cómo decirlo, teníamos varias pruebas, hicimos muchas pruebas con diferentes combinaciones de capas y neuronas escondidas, iteraciones, Sí. y nos quedaba cerrar todo eso para encontrar la combinación óptima de aprendizaje y mínimo error. Ok. Bueno, todo lo que ustedes fueron haciendo, Ujú. váyanlo poniendo, ¿sí? Sí, 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 esa es la Mm, idea, o sea, que quede lo más completo posible. claro. O sea, todo lo que hicieron ya, pónganlo en el informe y después lo entregan. Y hasta la noche tienen tiempo. Ok, bueno, muchas gracias, buen fin de. No, por favor, hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós. Muchas gracias, profe. Buen fin de. Chao, Chao, buen hasta fin de, luego. nos Hasta vemos. luego, buen fin de.
Chau, chau. Me encanta porque es un varón que tiene el de Catalina, no sé qué, y tiene Ese se llama Ever. Ese es el Sun de los chicos. Claro, de la familia. Sí, Sí. sí. No pasa nada. Tranqui, tranqui. Claro, es que eso ¿sabes por qué está mal eso? Porque vos acordate, si vos lo tuvieras que pensar como un diagrama de entidad-relación, vos no podrías tener como un atributo que el color y la forma en la espina al mismo tiempo como un solo valor. ¿Por qué? Porque esa espina Claro. tiene características propias. Entonces vos siempre tenés que ver que esos valores sean como disjuntos. O sea, distinto es si yo digo espinas blancas y en otro momento te digo, no sé, espinas rojas. Porque vos sabés que son dos valores, pero de la misma característica que es el color. Claro. Acá es distinto. Una cosa es espina blanca y otra es pequeña. Una cosa es el tamaño, otra cosa es el color. Entonces, cuando eso que vos vas a identificar como una característica tiene características propias, tiene que salir como un concepto. Claro, yo me guié con ese I que decía de pequeñas y blancas, que me sonó como parecido al ejercicio de las algas, pero claro, ahí era solo color, era verdes y amarillas, pero ambos eran Claro, color, no eran dos cosas diferentes. claro, Entonces tal nada, cual. ahora mientras escuchaba que José lo decía, lo iba corrigiendo acá para tener en cuenta eso. Claro, eso fíjate, porque estos no son valores de la misma característica, sino de otra. Claro. Y después otra consulta que tenía de la práctica de emparrillado. Sí. Por ejemplo, el ejercicio 7, que la parrilla que nos dan ya no es completamente cuadrada, entonces no sabía bien cómo encararla cuando quería hacer la clasificación de los elementos, por ejemplo. Entonces lo escribí al enunciado y me quedé ahí como, ¿cómo lo hago? Porque, claro, todos los anteriores eran completamente cuadrada y era como fácil trazar la diagonal y hacer todas esas cosas, pero Es en que esta... en realidad es lo mismo, porque, o sea, no tenés que tener en cuenta, o sea, cuando vos obtenés matriz de distancias, a pesar de que esa es rectangular, también te va a quedar cuadrada. Porque vos tenés, por ejemplo, tres elementos Sí. que se van a comparar con esos tres elementos. Ah, bien, lo planteé, pero como no sabía, dije, lo dejo ahí, pregunto por las dudas. O sea, vos tenés tres elementos que tienen que ver con esos tres elementos. Y supongamos que tenés, no sé, 5 características que se comparan con esas 5. O sea, lo único que te cambia es la cantidad de sumas que vos vas a ir haciendo, Claro. que no va a ser igual. O sea, no va a ser como estas de 4x4, porque siempre son 4. Ujú. Entonces, en eso te va a cambiar, pero digamos, en lo restante no te va a cambiar nada. Ah, bien. Listo, Lo nada, puedes hacer igual. entonces lo continúo a partir de ahí. Sí, sí, puedes continuarlo. Ese, justo el 7, Sí. vas a ver que en algún momento, cuando armes las características, te van a dar 0 las distancias. Ok. En el caso que te va a dar 0, ¿cómo se trabaja con una distancia 0? De la misma forma que se trabaja con la menor distancia. Pues ahí en el árbol es como que agregás Una el línea. nivel 0, digamos, Claro. claro. ¿Sí? Ok. O se trabaja igual. Listo. No me asusto entonces si lo veo. No te asustes, no te asustes. Genial. Bueno, sí. Bueno, nada, eran más que nada esas las dudas que tenía. Dale, Dale, buenísimo. gracias. No, Hasta gracias a luego. ustedes.